Abran sus Biblias en 2 de Pedro, capítulo 1, 20-21. Hablaremos de interpretaciones privadas. Conociendo esto, dice Pedro, que no hay profecía en la Escritura de una interpretación privada. Porque la profecía no viene de la voluntad del hombre, pero hombres santos hablan como son movidos por el Espíritu. No hay profecía es de interpretación privada. En otras palabras, su interpretación no fue de ellos. El mismo Espíritu Santo mueve a cada uno de los profetas, una sola voz a través de cada profeta. Cada uno de cada profeta y su boca fue la voz de Dios, unificada. No hay nada privado. Ahora, también esto incluye milagros públicos. Esto requerido por Dios. La palabra o el verbo se hizo carne. Así que las profecías de los profetas tenían que convertirse en carne, visuales, en milagros que prueben que eran profetas reales, verdaderos. Era requerido. Esta es el propósito de los milagros. No glorificar al hombre, no porque Dios haya sido misericordioso, sino que el Señor ha hablado para probar en carne, en lo natural, en el mundo material, que la palabra de Dios venía a través de la boca de estos profetas. Por eso habría milagros y profecías. Se tenía que probar que eran profetas reales, verdaderos. 27 libros del Antiguo Testamento que son llamados la palabra de Dios, escritas por hombres, que fueron probadas a través de 1500 años, donde estos profetas, el primero separando, y cada uno de ellos en total acuerdo y sin contradicción, el mismo Espíritu Santo hablando a través de estos 27 libros, amén. Y Cristo confirmando las tres divisiones del Antiguo Testamento. ¿Sabes cuáles son? Lo dice en Lucas 24, que había expandido a ellos todas las cosas explicadas en Moisés y los profetas y todas las escritoras concerniente a él. Son las tres divisiones del Antiguo. Moisés, los primeros 5 libros, profetas, incluyendo los libros históricos, y las escrituras, incluyendo los salmos, proverbios, Eclesiastés, libros como estos. Así que Jesús dijo que estos libros hablaban de él, que había expandido a ellos explicando las escrituras. Y aquí es donde muchos modernos cristianos no entienden, es que el concilio de las 7 iglesias también estaban de acuerdo con esto. No hay nada privado, es público y están en acuerdo. 7 credos de la iglesia. La Biblia dice en Salmo 68:6 que Dios aparta al solitario en familia. Cada interpretación debe de ser sujeta al concilio familiar de la iglesia. Y la iglesia es cada uno del creyente nacido de nuevo. Todo esto es saludable.
La familia debe estar unificada. La familia es una familia, la iglesia es una familia, todos los creyentes. En los grandes avivamientos a través de la historia, metodistas, bautistas, congregacionistas, unidos, sí, estaban en desacuerdo en temas no esenciales, pero de acuerdo en lo que el evangelio es, y se unían en estos grandes avivamientos en los 1700 y en los principios de los 1800. Estos interpretadores privados o solitarios, la Biblia dice en Proverbios 18:1, aquel que se aleja busca solamente su propio deseo y se niega en contra de todo juicio sabio. Aquel que se aleja busca su propio deseo y se aleja en contra de todo juicio sabio. Cuando decimos todo, significa universal, la palabra católico. No católico romano, porque inclusive Roma se ha alejado diciendo, yo soy la única iglesia. ¿Lo puedes entender? Universal. Su deseo busca el que se desvía. Estos 7 credos de la iglesia son comunes al pueblo universal de Dios. Todos estamos de acuerdo en estos credos que condenan 7 falsas doctrinas. La Confesión de Bélgica es todavía común a la fe reformada. Cada uno de los ancianos y diáconos han firmado un acuerdo de que están de acuerdo con la Confesión de Bélgica y que renunciaríamos si estuviéramos en contra de lo que está escrito. A través de la historia han habido muchos falsos maestros prominentes que se han alejado del acuerdo común de la fe ortodoxa. Tal vez no entiendas lo que significa ortodoxo. Ahorita lo explicaré en un momento. Uno de aquellos, Marción, en el año 140 después de Cristo, solamente un siglo después de los tiempos nuevotestamentarios, y enseñó que el Antiguo Testamento era un Dios diferente al Nuevo Testamento. ¿Te parece familiar? Mucha gente piensa que, el Antiguo Testamento, no exactamente Dios puede ser así. Es un Dios diferente. Es un Dios diferente aquel del Antiguo Testamento, un Dios malvado. El del Nuevo es más bueno. Aquel hombre, Mansión, se había alejado de la iglesia y del pueblo de Dios. Los donatistas, otro grupo del norte de África, donde empezaron a enseñar que eran más santos. A través del año 300, repito, empezando a enseñar que después de este año la iglesia no existía más. Hay cristianos que hoy creen esto, una falsa doctrina, falsa enseñanza. Otro de aquellos alrededor de los 325, Ario, un oficial en la iglesia empezando a enseñar que Jesús no es Dios, es solamente el Hijo de Dios. Así que la iglesia se juntó en un concilio, 318 líderes en la iglesia universal en el concilio de Nicea, y estuvieron de acuerdo que Dios es uno en esencia, 3 personas.
y cualquiera que negara esto es condenado por Dios. Y hubo 7 concilios de la iglesia. Hubo uno más en el año 787, que cada uno de estos individualistas son condenados. Después de 1200 años de iglesia, después de 1200 años de historia de la iglesia, después de 1200 años, inclusive el Papa se individualiza y se separa de la iglesia del este, iglesias ortodoxas del este, con nuevas interpretaciones privadas, como cuáles, prohibiendo el casamiento de sacerdotes. ¿Sabías que esto estaba no prohibido? Era una nueva doctrina. No comer carne en ciertos viernes, la misa, y enseñando que el cuerpo del Señor en la comunión es literal. Transustanciación. Y quemaron a los reformados que se negaban a esta doctrina, diciendo que esto es metafórico, simbólico. Y claro, es la presencia especial de Dios, pero es simbólica. Y enseñando que el Papa es infalible. Estas enseñanzas llegaron mucho, mucho después de la historia de la iglesia primitiva. Purgatorio, diciendo que las tradiciones son más importantes y que tienes que ajustarse a estas tradiciones, pero no eran tradiciones de la iglesia, sino eran nuevas invenciones. Ningún hombre es una isla, ninguna iglesia es una isla. No es esta la única iglesia, hay otras y somos una familia. Espero que se memoricen lo siguiente: reinvertando la ortodoxia de históricos y el provincialismo. No hombre es una isla, no hay hombre que sea solitario, solamente hay lobos solitarios, interpretadores privados que se olvidan que no hay hombre que sea una isla. No importa lo que los demás digan, yo solamente leo la Biblia. Pero inclusive comentaristas de la Biblia no dependen de su pensamiento, sino de otros. ¿Te acuerdas del eunuco de Etiopía? Hechos 8:31. ¿Te acuerdas de este hombre, un eunuco, que había visitado la festividad de Jerusalén y en su regreso, ahora un eunuco, un gran oficial en el gobierno de Etiopía, y está descansando donde hay agua, leyendo la Biblia, Isaías específicamente? Y Felipe llega a él y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y él responde: ¿cómo podré si alguno no me enseñare, si alguno no me guiare? Un hombre humilde buscando la verdad. Así que Felipe se baja y es un comentario tratando de explicar Isaías, y le muestra que todo se trata de Cristo, escrito inclusive a siglos antes de que viniera, y cómo sufrió y resucitó de entre los muertos. Y y este eunuco de Etiopía creyó.
llegó a Etiopía y convirtió. Y tenemos la iglesia de Etiopía hasta el día de hoy. Aleluya. Así que interpretadores privados que se aíslan pensando que han escuchado directamente de Dios, que no les importa lo que otros cristianos piensen, lo que otros concilios de iglesias lleguen a estar de acuerdo, o solamente son escritos del hombre. Inclusive hablan maldades de dignitarios. Esto lo es mencionado en el capítulo 2 de Pedro. Dice, no tienen miedo de hablar mal de dignitarios. Dignitarios, ¿quiénes son estos? Padres de la iglesia, reformados. En el siglo después de Constantino que haya dado esta libertad, hubo 10 grandes hombres que podemos hablar dignitarios, que batallaron y argumentaron acerca de la doctrina de la Trinidad. En el concilio de Nicea concluyeron que Ario estaba mal, que se había aislado del cuerpo enseñando falsas enseñanzas. Así que hubo 10 de ellos, desde los 300 hasta los 400 después de Cristo, y Agustín el último de ellos. No tengo tiempo para ir a detalle, lo hemos aprendido en los seminarios. Grandes hombres de Dios. Así que Constantino había terminado la persecución de los creyentes. Todo hereje tienen una cosa en común. Todo hereje tiene una cosa en común. Así que tienes que... Quédate conmigo. Causan divisiones. Y estas familias se someten a unos a otros, la verdadera iglesia, ¿verdad? ¿Cómo someternos el uno a los otros? Y aquellos que no, Dios dice, desprécialos, aléjate de ellos. Es un mandamiento. Oh, tal vez no sea cristiano, dice algo. No. Dios dice, evítalos. Si causan división. Y esto es lo que hacen interpretadores privados. Y así es como lo puedes reconocer. Interpretadores privados hablan mal de dignitarios, desprecian autoridad, se regulan ellos mismos como la ley, presunciosos y no tienen miedo de hablar mal de autoridades. Segunda de Pedro. Y he acabado de explicar quiénes son estos. Alguien le dije en Facebook, estaban discutiendo y les dije, lea a Agustín. Me respondió, no me gusta Agustín. Ahí tienes a un solitario, uno de los grandes hombres de Dios en la historia. Me dice, no me gusta Agustín, solamente leo mi Biblia. En otras palabras, son más santos que otros. No necesitan comentaristas, no necesitan consultar con otros hombres de Dios, ni siquiera leen comentarios. Y le respondí, Dios enseña a otros hombres a escuchar, no eres el único.
interpretaciones privadas son señales de rebelión, dije. Estamos en esto juntos, miembros de una familia, humildes para escuchar a otros y no enojarnos en contra de un juicio sabio, total. También estos hombres leen comentaristas. Mientras leemos, tienes que checar los comentarios. Déjame sugerirte uno bueno. Puedes tener en tu Biblia o en tu teléfono. Y muchas veces no se puede consultar, pero si tienes, yo sé que hay algunos muy extensas, pesadas, pero hay muchas que tienen comentarios. Un comentario, no tienes que ser un gran teólogo, pero hay diferentes puntos de vista que cristianos tienen. En el inglés tenemos algunas versiones que tienen un completo comentario de la palabra. Úsalo. Muchas veces tenemos clases de la Biblia donde tenemos este tipo de cosas. ¿Qué piensas de esto? Sería la pregunta. Y nadie lee el comentario. Sin, simplemente dan su propia interpretación privada. Así que chécalo. De otra manera, no seamos interpretadores privados porque no hay interpretación privada de la palabra. Los cultos falsos son aquellos como mormones, testigos de Jehová y otros donde han dicho que la iglesia no existe después del tercer siglo. En eso están de acuerdo todos estos falsos cultos. Y que solamente los escritos y comentaristas son opiniones del hombre. Pero ¿qué dice Jesús? Le dice a la iglesia cualquier cosa en plural que a ustedes, le lo dice a la iglesia en Mateo, cualquier cosa que atares en la tierra será atado en el cielo. En el credo de Niceno, la Iglesia universal está de acuerdo que Jesús es Dios y esto lo ata y ha atado que Ario era un falso maestro. Lo que han atado en la tierra, Dios lo ata en el cielo. Amén. Y debemos humillarnos debajo del Dios Todopoderoso y someternos a ese atamiento. Cualquier cosa que atares como iglesia es atado en el cielo como iglesia universal. Así que cuídate de divisores. Es una trampa. ¿Puedes ver esa trampa? Romanos 16. Márcalo. Marca a aquellos que causan divisiones porque reinventan la ortodoxia. Vamos a decirlo juntos. Reinventan ortodoxia sobre el yunque de antihistórica provincialismo. Ahora, ¿qué es ortodoxia? ¿Qué queremos decir reinventando ortodoxia? Ortodoxia cree que la fe de Cristo y la iglesia son inseparables. Cristianos ortodoxos creen en los 7 credos de la iglesia primitiva. Todo reformado está de acuerdo con estos credos. Ortodoxia es la doctrina
de la iglesia primitiva ha aprendido, la doctrina recibida por la iglesia, la iglesia universal. Cristianos ortodoxos creen que la Biblia es suspiro de Dios. ¿Lo has entendido? Creen en la Trinidad. Creen que la iglesia verdadera está hecha de todos los creyentes verdaderos nacidos de nuevo, no una organización, pero una organización celestial, un cuerpo celestial. Esto es lo que cristianos ortodoxos creen de toda denominación. Muy bien. Incluye bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales, Iglesia de Cristo, independientes, congregacionalistas y aún católicos romanos, ortodoxos rusos, que sí, no podemos estar de acuerdo en todo, pero en esenciales temas como la salvación estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué es antehistórico? Provincialismo. Es enojo. ¿Puedes ver el enojo en esta foto? Ser antihistórico provincialismo es aislarse de los cristianos, como si nosotros modernos hemos evolucionado en nuestra mente más sabia. Esto es simplemente creer en evolución. Un orgullo basado en una rebelión es el tema aquí. Dios pone al solitario en familias humilladas, humildes. No es un lobo solitario, no hombre es una isla. Y alguien que es así es que se ha excluido de la sociedad y tienden buscando problemas y tienden a tomar su experiencia aislada como la única y verdadera. Esto es una persona provincial. Es lo mismo cuando nos aislamos y nos alejamos de la historia. Verdaderos cristianos entretienen a los extranjeros. No sé si has visto a la iglesia de Etiopía y su tipo de alabanza. Pareciera extraña para nosotros, es diferente, pero la Biblia nos comanda que entender que nuestra manera no es la única manera. Están tentados la persona aislada se enoja en contra de todo juicio sabio. Es una de las cosas que el Antiguo Testamento y creyentes creen. La gente del Antiguo Testamento creían que era muy malvado nada más pensar que el uno y su juicio es la única. Limitando la ortodoxia. Amén. Ahora, Pedro dice que habrá falsos maestros. Habrá falsos maestros. Ejemplo, Judas. Jesús mismo lo había escogido, uno de los 12. Jesús sabía que lo iba a traicionar. Sabía cuándo lo iba a traicionar. Así que Dios nos da un ejemplo de los mismos 12 apóstoles, que habrá traidores entre en medio de nosotros. Nos dice en el capítulo 2, 1 y 2,
Habrá falsos profetas en medio de la gente, en medio de ti, y muchos le seguirán sus maneras destructivas. Así que no nos sorprendamos. Oh, me rindo, hay tantos hipócritas en la iglesia. Oye, te dijeron que vendrían gente así. No te sorprendas. ¿Por qué te sorprendes? ¿Que no crees en la soberanía de Dios? Dios los ha puesto ahí. ¿Sabes por qué Dios los pone ahí? Dice en 1 Corintios, habrá facciones, divisiones en medio de ti. ¿Para qué? Para aquellos que han sido aprobados sean reconocidos entre ustedes. Por eso, la maldad es necesaria para crear fe y creyentes verdaderos. Así que habrá de estos. Muchos de las enseñanzas falsas, hay muchos de ellos. Aquí hay una ilustración de ellos, aquellos que enseñan esta teoría de las razas, calentamiento global, que solamente tenemos 12 años más en esta tierra. Me dijeron esto hace 4 años. Enseñando casamiento del mismo texto, ordenando pastores mujeres, ordenando homosexuales, reinventando la historia, tachando la historia, borrándola, apoyando el aborto, la cultura de la droga. Jonathan Edwards, que lideró el gran avivamiento, profetizó que el gran avivamiento todavía está por venir. Pero antes de que venga, antes de que las naciones se conviertan a Dios, habrá un gran periodo de oscuridad. Gog y Magog vendrán, son las naciones que están en las 4 esquinas, muy claro en Apocalipsis. Gog y Magog, las naciones en las 4, no dice Rusia, dice las naciones en las 4 esquinas de la tierra. Y el final de la tierra dice que Dios traerá lluvia y fuego para ellos. Y vivimos en una era donde las naciones vienen. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han leído un nuevo mundo? Lo leí en el 63. Es por un humanista, Huxley, y predice que en el año 500 del año de Ford, no dirían después de Cristo ya, no dirían, sino ahora dirían en el año del señor Ford, Henry Ford, donde el casamiento ya no sería permitido. Bebés serían producidos en fábricas. Esta es una novela, claro. No va a pasar. Pero vemos lo que quieren que pase. Las naciones que están en las 4 esquinas de la tierra. Quieren aborto. Quieren eliminar la población usando esta idea mentira del calentamiento global como mentira. Este tipo de falsos maestros es lo que dice Dios que vendrán. Será peor aún. En este libro o novela, todos
socialmente es requerido un dispositivo de control. Y había una droga llamada Soma, donde te la tomas y te hace sentir feliz, contento. Y era respetado legalmente por la sociedad. Y cualquiera que rechazara tendrían que ir a una reserva para la gente que pensara así. Los bebés son atados y producidos en fábricas, y en la Biblia y en otros libros clásicos este es el mundo que el humanista busca y que dicen que viene, y que escribió otra vez otro libro donde documenta cuántas de las cosas que había predicho ya han sido hechas en el año 40. Y se puso peor después de este año, ¿no es así? Rebeldes sin causa. Tenía 15 años cuando esta película salió. Para este tiempo, toda mi rebeldía había salido de mi sistema. Pero recuerdo gente que se rebela sin causa, que se sienta en restaurantes haciendo destrozos. Recuerdo este día en un... Estoy pensando, cuando llegue a esta edad, quiero ser como ellos. Y recuerdas en esta estrella de cine, con tantas ganas de decirle niño malcriado. Todavía lo siento así. Esto fue inclusive antes que los hippies en los años 50. Pero se han empeorado las cosas. Pusieron fuera a Dios del gobierno. Y en 1963 expulsaron a Dios de las escuelas. En el 73 la Corte Suprema estuvo bien con el aborto. Y ha empeorado. Vemos más y más señales del nuevo mundo y el nuevo orden. ¿Cómo podemos resistirlo? Tenemos que salvar a nuestros niños, educar a nuestros hijos. Tenemos que educarlos en casas o escuelas cristianas que enseñen esto. Tenemos que pelear estas enseñanzas falsas. Sabremos que ganaremos y salvaremos a aquellos. Nuestro hermano Chuck va a predicar acerca de esto la siguiente semana. Hay un libro acerca de los tiempos tenebrosos que vienen. No vivas debajo de las mentiras, y nos muestra cómo este mundo de tinieblas ha llegado. El marxismo y la cultura en América y el occidente no había llegado a tanta oscuridad como el día de hoy. Esta es una de sus opiniones. Pero por el otro lado, habrá mejora. Se pondrá mejor. Pero tenemos que ser fieles. Vamos a ser probados. Tenemos que levantarnos por la verdad. Porque habrá un tiempo de dolor, persecución. Cristianos tibios no podrán resistir y serán envenenados. Y empezará con pequeñas cosas.
tan simples como no aceptar en la sociedad cristianos. Y el mundo tratará de quebrarte. Si no eres sólido como la roca en tu compromiso al cristianismo tradicional, el mundo tratará de quebrarte. Trabajando en una compañía donde si no estás de acuerdo con sus políticas, puedes perder tu trabajo. O separarte diciendo eres diferente, no eres como nosotros. Y ya han empezado en algunos círculos a darse esto. Cuando hablas de valores cristianos en compañías, esto me pasó a mí trabajando con Procter Gamble, pero será peor. No me podían despedir porque tenían esta política de ser reservados con sus empleados, pero los grandes líderes de la compañía habrían sido vendidos a una cultura marxista y en todas estas cosas. ¿Qué debemos de decir cuando te dicen racista? ¿Cómo, cómo contestas? No eres racista, no, así no contestas. Porque es preciso de que entre nosotros haya disensiones en la iglesia para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Es por eso que Dios permite divisiones en medio de nosotros. La iglesia ha sido dividida ya. Tenemos iglesias evangélicas, grandes denominaciones. Se supone que son calvinistas y ahora se han dado al movimiento de izquierda. Iglesias cristianas, iglesias de Corpus Christi que nos ordenaron, habían rechazado a un pastor porque había empezado a enseñar que todo esto está bien en nuestra propia comunión de iglesias. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén.